Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes del curso de metodología? En esta ocasión vamos a ver el tema número 3, que continúa después del planteamiento del problema y de la justificación, que es el tema de los objetivos y los criterios de evaluación del problema de investigación. Entonces, durante estas clases anteriores hemos estado trabajando con el tema del problema de investigación y estábamos hablando sobre los diferentes elementos que se deben incorporar a la hora de nosotros plantear ese problema de investigación. De manera que, pues, nosotros ya tenemos definido un problema de investigación, es decir, un área de intervención o una necesidad que está latente para solucionar. Y a través de la metodología que vimos en clases pasadas, pudimos hacer una formulación de una pregunta de investigación. Y además, posiblemente de subpreguntas de investigación que nos llevan a resolver una pregunta más general. A partir de esta información, de las preguntas de investigación que nosotros redactamos, debemos de hacer una redacción de una serie de objetivos que nos van a indicar de manera clara, concisa, cómo es que vamos a dar respuesta a cada una de las preguntas, tanto general como específicas, que nosotros declaramos en la sección del planteamiento de investigación. Ahora, algo muy importante es que no debemos confundir el tema del propósito de la investigación con los objetivos de la investigación, que suele suceder de manera muy común. Un propósito de la investigación es como tal aquellas conjunto de acciones que me van a llevar a tener la respuesta a la pregunta de investigación. Es decir, es una colección de actividades, una ruta que definimos y que finalmente nos va a llevar a tener la respuesta de investigación. Y es lo que conocemos comúnmente como el objetivo general de la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos lograr o cuál es esa meta, ese propósito final de la investigación, que debe ser uno solo? Y en cambio, los objetivos de la investigación son todos esos pasos, cada uno de los pasos, como si fuéramos en un mapa, trazando pasos desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Okay? Entonces, los objetivos nos ayudan a descomponer esa ruta en unidades que podemos ir respondiendo poco a poco. De manera que los objetivos de la investigación normalmente los ubicamos como objetivos específicos de nuestra investigación. Entonces, ya desde este momento, pues tenemos la noción general de que tendremos que redactar tanto objetivos particulares o objetivos específicos como un objetivo general de la investigación. ¿Y de dónde van a partir estos objetivos general y particulares de la investigación? Van a partir de las preguntas que nosotros formulamos en la sección anterior. Ahora, como definición, los objetivos, ¿qué van a ser? Bueno, son enunciados claros donde declaramos los pasos a seguir para lograr el propósito de investigación. Entonces, vamos a descomponer esa serie de tareas en pequeñas metas que vamos a tener que ir logrando para llegar a cumplir el propósito de la investigación. Ahora, es muy importante que no haya confusión respecto a qué son exactamente los objetivos. ¿Qué no son los objetivos? Los objetivos no son aspectos prácticos, en el sentido de que no son tareas, no son actividades, no incluyen dentro de su redacción a través de qué métodos, qué técnicas analíticas, no se incluye absolutamente nada respecto a esa información dentro de la redacción de los objetivos. Simplemente reflejan aspectos metodológicos. ¿Qué quiere decir esto? La serie de pasos filosóficamente consecutivos que debemos seguir para llegar a cumplir el propósito de la investigación. Y no refleja tareas ni actividades particulares, porque eso lo vamos a poder detallar más adelante durante la investigación. Entonces, que quede muy claro, los objetivos no son aspectos prácticos, son aspectos metodológicos, una serie de pasos que metodológicamente se interrelacionan. ¿Okay? Ahora, debe haber una concordancia entre los diferentes elementos que nosotros vamos a tener desde el planteamiento del problema. Vean ustedes este esquema donde tengo tres columnas. La primera es la pregunta de investigación. Recuerden que es la parte final de la formulación.
A partir de eso, tendremos una segunda columna que se llama propósito de la investigación, que recuerden ustedes, equivale al objetivo general de la investigación. Y en una tercera columna tengo los objetivos o los objetivos particulares, que son los que me van a llevar a responder la pregunta de investigación. Y a la pregunta de investigación que formulamos al inicio, le sigue un propósito de la investigación, ¿ok? Entonces, a esa pregunta le asignamos un modo o un enunciado a través del cual declaramos cuál va a ser el propósito de la investigación respecto de la pregunta. Y en la tercera columna, el desglose de los diferentes pasos metodológicos que tendremos que seguir para responder esta pregunta. Veamos el primer ejemplo. Entonces, el primer ejemplo, estamos sobre un problema común donde sabemos que los pacientes que reciben tratamiento para la artritis reumatoide tienen algunos fallos, ¿ok? O sea, algunos pacientes presentan fallo al tratamiento. Entonces, en esta investigación, la pregunta de investigación es, ¿cuál es la asociación entre la concentración sérica de la proteína MP-alfa, una proteína hipotética, y la falla al tratamiento anti-artritis reumatoide? ¿Okay? Recuerden, pues esta pregunta tiene todos los elementos que vimos en las secciones anteriores. Entonces, se pretende, pues, conocer esa asociación, ¿no? De manera que a partir de esta pregunta de investigación redactamos un propósito de la investigación. ¿Ese propósito cuál va a ser? Determinar si la concentración sérica de la proteína MP-alfa está asociada con la falla al tratamiento antiartritis reumatoide. Vean ustedes la serie de similitudes que tiene la redacción de la pregunta de investigación y el propósito de investigación. Observen ustedes que tiene exactamente las mismas variables. Vean ustedes qué variables son las que contiene. La concentración sérica de la proteína MP-alfa, ¿ok? Y de este lado también tiene la concentración sérica de la proteína MP-alfa, ¿ok? Además, la segunda variable, la respuesta a la falla al tratamiento, que también está presente en la redacción del propósito de la investigación. Entonces, vean ustedes que la pregunta se convirtió en una afirmación, ¿ok? Y en una afirmación que inicia con un verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo en este caso, ese verbo es determinar, ¿ok? Determinar. ¿Qué es el paso metodológico que dará respuesta a la pregunta de investigación? Entonces, vean ustedes cómo se conservan los elementos en el propósito de investigación que corresponde a un objetivo general de la investigación. Ahora, ¿qué actividades metodológicas tengo que llevar a cabo para llevar a cabo pues, el propósito de investigación? Hablamos ahora pues de los objetivos. Aquí al menos lo estoy desglosando de manera general en dos pasos. El primero de ellos, reclutar pacientes con y sin falla al tratamiento anti-RT, ¿ok? Aunque esto parezca una actividad, realmente no lo es. ¿Por qué? Porque el paso de reclutamiento implica la definición, digamos, como actividades o como subactividades implica la definición de un caso de falla al tratamiento, el diseño, si es que no existe, de un cuestionario para cuantificar la falla del tratamiento y además definir las diferentes variables clínicas que van a definir la falla del tratamiento. Entonces, el objetivo es el reclutamiento de pacientes con y sin falla del tratamiento, pero va a tener este objetivo una serie de actividades que nos van a ayudar a lograr este objetivo, de manera que, bueno, ese es un primer paso. Y ya una vez que se tenga el reclutamiento de los pacientes con y sin falla al tratamiento, lo que se va a hacer es medir la concentración sérica de MP-alfa en los pacientes con y sin falla de tratamiento anti-RT. Entonces, ¿qué observamos? ¿Qué observamos en la redacción de estos dos objetivos? Bueno, en primer lugar, vean ustedes que ah, lo que tienen estos es que inician con una estructura de verbo, ¿ok? Vean ustedes, inician con reclutar. Es un verbo en infinitivo. Medir. Entonces, estos verbos reflejan lo que se va a hacer, ¿no? Y después viene, pues, el sujeto, ¿ok? Reclutar qué? Reclutar pacientes con y sin tratamiento. Medir qué? Medir la concentración sérica de MP-alfa. Entonces, en el caso del segundo objetivo,
Ven ustedes que además hay una acotación. Se va a medir esa concentración en los pacientes con y sin falla al tratamiento. Es decir, tenemos al menos tres elementos. El verbo del objetivo, el sujeto sobre el cual se va a llevar a cabo ese objetivo y el contexto, ¿ok? El contexto de dónde se va a llevar a cabo ese objetivo. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo sería, bueno, hablemos sobre mutaciones, ¿ok? Mutaciones en plantas. Entonces, hay la necesidad de evaluar el efecto de una mutación en un gen que se llama PSY, perdón, y evaluar el efecto de la mutación sobre ese gen, sobre la concentración de zeaxantina erecta. Entonces, recuerden, contiene todos los elementos, inicia como una pregunta, contiene las variables mutación del gen del PSI y la concentración de zeaxantina, contiene la unidad de investigación, que es esta planta, Tegetes erecta, ¿ok? Entonces, bueno, esta formulación de pregunta de investigación la vamos a transformar en un objetivo general, ¿ok? ¿Cuál sería el objetivo general? Determinar, entonces, determinar el efecto de la mutación, se repite la mutación, determinar el efecto de la mutación del gen PSY sobre la concentración de zeaxantina en Tagetes erecta. Entonces, nuevamente vean ustedes, hay una repetición en el objetivo de algunos elementos que están contenidos en la pregunta de investigación. Es por eso que debemos hacer una buena redacción de la pregunta de investigación. Ahora, ¿qué pasos metodológicos hay que seguir para llevar a cabo este objetivo de determinar el efecto de la mutación? Bueno, pues al menos dos pasos, ¿ok? Primer paso es diseñar una planta de Tagetes erecta con la mutación del gen PSY. Entonces, esto obviamente va a requerir una serie de tareas, ¿ok? Una serie de tareas ya técnicas que se pueden desglosar más adelante, pero el objetivo va a ser diseñar primero la planta de Tagetes erecta con la mutación del gen PSY. El segundo objetivo será comparar la concentración de zeaxantina en plantas de Tagetes erecta con y sin la mutación del gen PSY. Entonces, vean ustedes que a pesar de que la actividad que se va a llevar a cabo implica una medición, es decir, habrá una medición de la concentración de zeaxantina, este objetivo lo que nos indica es que se va a hacer una comparación, ¿ok? ¿Qué implica eso de la comparación? Pues implica que al final del día yo voy a tener una planta con la mutación del gen PSY, una planta sin la mutación del gen PSY, y entonces de manera técnica pues tendré que medir la concentración de la zeaxantina en cada una de ellas. Entonces, vean ustedes nuevamente los elementos de la redacción del objetivo, el elemento del verbo en infinitivo, las variables, ¿ok? O el sujeto sobre el que se va a medir y un contexto, ¿ok? Que eso lo vamos a concentrar más adelante. Entonces, vean ustedes que estas tres etapas son consecutivas. Empezamos con la pregunta de investigación perfectamente formulada. A partir de ahí vamos y definimos el propósito de la investigación o el objetivo general de la investigación y después desglosamos en una serie de objetivos metodológicos que nos van a ayudar a lograr el propósito de investigación. Ahora, cuando tengamos las respuestas de cada uno de las etapas de los objetivos, pues nos iremos acercando de manera inversa a solucionar la pregunta de investigación. Es decir, en el primer ejemplo, donde teníamos el reclutamiento de pacientes y la medición de la concentración de MP-alfa, es en el momento en el que tengamos la determinación de esa proteína en pacientes con y sin falla de tratamiento, podremos dar una respuesta a la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, esto se trata de, durante la formulación, dar pasos hacia adelante para que cuando tengamos las respuestas o completados cada uno de los objetivos, podamos volver a la pregunta de investigación y responderla de manera completa. ¿Okay? Entonces, esa es la función de los objetivos de la investigación. Ahora, vean ustedes que
pensar en esta serie de pasos metodológicos que vamos nosotros a realizar para cumplir el objetivo general, debe tener una serie de requisitos antes de nosotros redactarlos, es decir, más bien son requisitos metodológicos, no tanto de redacción, y yo les sugiero esta estrategia de los objetivos SMART, ¿ok? Entonces, recuerden antes que todo que nuestros objetivos deben estar totalmente acoplados a la pregunta de investigación. ¿Qué significa que un objetivo deba ser SMART? ¿Ok? En primer lugar, implica que los objetivos deben ser específicos. ¿Ok? Debe haber especificidad del objetivo que vamos a redactar para cumplir la tarea general. Debe ser concreto. ¿Ok? No debe dejar lugar a dudas sobre lo que se va a perseguir en ese paso en específico de la investigación. Debe ser detallado en función de las variables que nosotros estamos incluyendo. Es decir, debemos de tener muy claro sobre qué variables vamos a aplicar la acción del objetivo que estamos redactando. Y debe estar, por supuesto, bien definido en el aspecto espacio-temporal, ¿ok? Si vamos a darlo en un contexto en específico, en un modelo en específico o en un tiempo en específico. Entonces, nuestros objetivos debemos pensar en que deben ser completamente específicos. Muy importante es que nuestros objetivos sean medibles, ¿ok? Que contemos con instrumentos o que contemos con escalas o con métodos para determinar la magnitud de las variables, ¿ok? Ahora, esto aplicará correctamente cuando tengamos variables de tipo cuantitativo, ¿ok? Variables cuantitativas, es decir, aquellas que se pueden representar con un número, con una parte entera y una parte decimal, por ejemplo, 1.01, ¿ok? Que tengamos esos instrumentos para medir o determinar el valor de la variable. O en el caso de las variables categóricas, que tengamos suficientes instrumentos para formar los diferentes grupos en los cuales se va a clasificar la variable categórica, que sepamos definir completamente cuándo cae en una clase de la variable categórica u otra, ¿no? Entonces, eso implica la parte de la medición. Por supuesto que contemos con los instrumentos que nos ayuden a hacerlo, ¿no? Además, pues debe ser alcanzable, ¿ok? Alcanzable o posible. ¿En cuanto a qué? Bueno, en cuanto a los recursos y en cuanto a los modelos que vamos a realizar, pero quizá podemos agregar aquí también el aspecto temporal, es decir, cuando tenemos una limitación temporal para llevar a cabo el proyecto, pues debemos contemplar que el objetivo como tal debe de estar acotado a un tiempo en el cual pueda realizarse, ¿no? El objetivo debe ser realista, es la R del SMART. ¿Y qué aspectos debemos considerar aquí? Bueno, que lo que vayamos a redactar como objetivo sea probable que suceda, ¿ok? En el caso, por ejemplo, del reclutamiento de los pacientes con y sin falla de tratamiento, pues debe haber una probabilidad de que haya pacientes con falla del tratamiento, ¿ok? Debemos conocer esa prevalencia antes de iniciar el estudio y ser realistas, ¿no? Por ejemplo, si la falla del tratamiento tiene una incidencia muy baja, seguramente mi N va a tener que ser muy grande para poder reclutar una cantidad suficiente de pacientes. Si, por otro lado, la prevalencia de la falla de tratamiento es alta, pues mi N será más pequeña. Entonces, debemos tomar en cuenta esos elementos como una probabilidad de que se observe el fenómeno. Y por otro lado, también debemos tener en cuenta la probabilidad de medir el fenómeno, ¿ok? Sobre todo esto cuando estamos midiendo algún analito, algún metabolito, cuyo tiempo de vida media es corto, ¿ok? Recuerden ustedes, el tiempo de vida media es el tiempo en el cual se agota el 50% del analito que vamos a medir. Entonces, debemos tener elementos para poder decir que podemos tener la posibilidad de medir ese fenómeno o ese evento, ¿vale? Por último, la T de SMART, timely, ¿ok? Lograble en tiempo, que podamos nosotros alcanzar ese objetivo en un tiempo razonable, ¿ok? ¿Razonable para quién? Pues para el investigador, más que todo. ¿Se encuentra con el tiempo suficiente para lograrlo o no? Y bueno, para eso debemos nosotros darnos una idea de cuánto tiempo se invertirá para lograr ese objetivo. Entonces, teniendo estas características de los objetivos SMART y
Además, los elementos de la redacción, correcta redacción de los objetivos, pues es como vamos nosotros a plantearlos a la hora de, eh, pues, declararlos en nuestros protocolos o, no, o en nuestros proyectos de investigación. Ahora, ¿cómo es que vamos a redactar un objetivo de investigación? Gramaticalmente va a seguir una estructura como esta, ¿ok? Va a comenzar con un verbo en infinitivo, ¿ok? ¿Qué es lo que nos indica ese verbo? Una acción a realizar, ¿ok? Después vamos a hablar sobre el evento del estudio, ¿ok? En este caso, evento de estudio se refiere a la variable o las variables o al evento sobre el cual se va a realizar esa acción, ¿ok? Por ejemplo, medir concentración de glucosa en sangre, estamos midiendo una variable. O por ejemplo, describir las relaciones entre dos variables, pues puede ser un evento. Describir la incidencia de una enfermedad, pues puede ser el evento como tal. Después vamos a acotar la unidad de estudio, ¿ok? ¿En qué modelo vamos a hacer esta medición? ¿Cómo vamos a acotar eso? Y recuerden que esto ya lo definimos en la sección de limitación de la formulación del planteamiento del problema. Y por último, hablaremos sobre un contexto, ¿ok? Si es importante el espacio-tiempo sobre el fenómeno que estamos realizando, pues podremos dar el espacio-tiempo. Vean ustedes que entonces el objetivo de investigación no incluye de ninguna manera ninguna descripción de la parte metodológica. Es decir, no estoy diciendo cómo voy a medir la variable de estudio, no estoy diciendo cómo voy a realizar la acción, ¿ok? No está diciendo cómo voy a intervenir al modelo, ¿ok? Entonces, de ninguna manera el objetivo de investigación debe incluir características metodológicas o del abordaje técnico del objetivo, ¿no? O de la respuesta parcial a la pregunta de investigación. Entonces recuerden estos elementos: verbo, evento, unidad y contexto. Son los 4 elementos clave de la formulación de un buen objetivo de investigación. Ahora, respecto al primer punto, el verbo en infinitivo. Pues este verbo en infinitivo es prácticamente la parte más importante del objetivo. ¿Por qué? Porque nos va a describir cuál es esa acción que vamos a realizar. Y aquí debemos tener muchísimo cuidado y por eso les puse esta tabla, ¿ok? Esta tabla. Entonces, debemos nosotros siempre consultar con el diccionario exactamente qué significa el verbo que estoy colocando como lo que voy a realizar en ese objetivo que estoy redactando. ¿Por qué? Porque al menos a nivel metodológico podemos reconocer 3 niveles o 3 clases de verbos utilizados dentro de los objetivos. El primero de ellos es un nivel exploratorio, es decir, vamos a ver cómo es el evento, cómo es el fenómeno, ¿ok? A nivel descriptivo, ¿ok? Voy a tomar algunas medidas, voy a medir sobre todo, ¿no? Y el último, el nivel explicativo, es decir, voy a tratar de asociar variables, voy a ver relaciones entre las variables. Y vean ustedes que a medida que nosotros avanzamos hacia la derecha en esta tabla, pues el nivel cognitivo necesario para dar respuesta o para dar salida a ese objetivo va aumentando, ¿ok? De manera que no hay equivalencia entre los verbos que están en el nivel exploratorio con los verbos que están en el nivel descriptivo, ni tampoco con los del nivel explicativo. ¿Por qué? Porque exigen una tarea intelectual y quizá física o metodológica más importante a nivel que vamos avanzando hacia la derecha en esta tabla, ¿no? Entonces, fíjense, dentro del nivel exploratorio, conocer, este verbo conocer, es un verbo genérico, ¿ok? ¿Qué implica conocer? ¿Ok? Eso podríamos consultarlo directamente en nuestro diccionario, ¿ok? Si vamos a agregar el verbo conocer, ese verbo debe reflejar completamente lo que vamos a hacer. Definir, ¿ok? Definir es otro objetivo de nivel exploratorio, donde lo que se busca es dar pues una exploración sobre lo que es un fenómeno de investigación. Descubrir también está a nivel exploratorio. ¿Por qué? Pues por las actividades que se tienen que llevar a cabo para descubrir. Detectar, ¿ok?
Detectar es un nivel exploratorio, ¿ok? ¿Qué implica la detección? Pues implica una señal, implica una interpretación de la señal y listo, pero no implica una descripción ni una explicación, ¿ok? Estudiar también es un verbo de nivel exploratorio, que quiere decir que nosotros vamos en el sentido amplio a hacer una exploración sobre cada uno de ellos. Y así con los verbos del nivel exploratorio, que también está explorar, indagar y sondear. ¿Ok? Ahora, en el nivel descriptivo, recuerden ustedes, estamos un nivel más adelante en el nivel cognitivo o de compromiso incluso del objetivo que estamos redactando. Entonces, el primero de ellos es analizar. ¿Qué significa analizar? Descomponer en partes, ¿ok? Descomponer algo en partes, eso significa analizar. Calcular. ¿Qué es calcular? Bueno, voy a tomar una serie de valores y los voy a pasar a través de una función f de valor, para obtener un parámetro adicional. Ejemplos de cálculos. Un ejemplo es el cálculo de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina puede determinarse a través de un índice que se llama el índice OMA-IR, ¿ok? Y ese índice OMA-IR toma en cuenta al menos dos valores para su cálculo. El primero de ellos es la concentración de la glucosa en sangre o de la glucosa en ayuno de 2 horas. Y el segundo es la concentración sérica de la insulina. ¿Ok? Y esto se divide entre un valor constante. ¿Vale? Entonces, esta es una actividad de cálculo. ¿Ok? No es una actividad de determinación. Por ejemplo, es una actividad de cálculo. Entonces, si vamos a hacer este tipo de cosas, vamos a calcular. Vamos a caracterizar, ¿ok? En un nivel descriptivo vamos a determinar cuáles son las características de un elemento. Vamos a clasificar, vamos a tener diferentes elementos y los vamos a poner en grupos de acuerdo a alguna característica. Vamos a comparar. ¿Qué podemos comparar? Dos o más grupos en una o más variables, ¿no? Vamos a cuantificar, ¿ok? Vamos a cuantificar un analito, ¿ok? ¿Qué significa cuantificar en este caso? Determinar la cantidad, ¿ok? De un analito. Vamos a hacer una descripción en el caso de los estudios que contienen variables categóricas. Podemos hacer un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico es nivel descriptivo. Diagnosticar a un paciente como tuberculoso positivo, tuberculoso negativo, pues es un nivel descriptivo. Vamos a examinar, vamos a describir con lupa el fenómeno, ¿ok? Vamos a identificar, ¿hay o no hay? Y vamos a medir. Entonces, vean ustedes, normalmente yo veo mucha confusión entre el uso, por ejemplo, de los niveles, por ejemplo, de cuantificar, cuantificar, medir, ¿ok? Que bueno, están en el mismo nivel descriptivo. Calcular son tareas diferentes, ¿no? Ya vimos adelante, ¿no? Y por ejemplo, conocer, ¿ok? Entonces, el uso de alguno de estos verbos implica pues una responsabilidad distinta, ¿ok? Respecto a lo que se va a realizar. Entonces, la invitación pues es a utilizar el verbo que mejor describa lo que se va a hacer. Vamos al nivel explicativo, que es el de mucha mayor exigencia, ¿ok? Vamos a comprobar, ¿ok? Vamos a aportar una serie de elementos para determinar si, por ejemplo, una teoría o un modelo puede describir mis datos. Eso es una comprobación. Vamos a demostrar, ¿ok? Vamos a hacer una serie de actividades que nos permitan asegurar que existe eh, algún elemento que estemos nosotros proponiendo. Determinar, este también se suele confundir muchísimo, determinar, junto con estos azules que les mostré acá. Determinar, medir, cuantificar, calcular y conocer, ¿vale? Establecer, ¿qué significa establecer? Dar un marco de referencia, okay, marco de referencia para el futuro. Evaluar, por ejemplo, evaluar es otro verbo de confusión continua, ¿ok? Que se suele utilizar, por ejemplo, como sinónimo de determinar, ¿ok?
y que realmente no lo es, ¿ok? Siguiente verbo, explicar, proporcionar una serie de motivos o razones, inferir, hacer una deducción de lo que puede ocurrir, relacionar o asociar, aquí voy a poner aquí a un lado asociar, cuando perseguimos hacer una asociación entre variables o verificar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una determinación de la concentración de un analito, nos enfrentaremos a una confusión entre utilizar determinar, evaluar, medir, cuantificar, calcular o conocer, por ejemplo, el nivel de ese analito en nuestro experimento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para elegirlo correctamente? Determinar hasta qué nivel cognitivo vamos a avanzar en ello, ¿ok? Lo haremos a un nivel explicativo, entonces vamos a quizá utilizar determinar o evaluar, ¿ok? Si nada más lo vamos a medir, sin hacer ninguna explicación adicional, posiblemente podamos usar el verbo medir o cuantificar o calcular si es el caso, si es que es un parámetro que se calcula. O si lo vamos a hacer a nivel exploratorio, utilizaremos el verbo conocer. En cualquier escenario, la sugerencia es consultar en el diccionario qué significa, por ejemplo, cada uno de los verbos, ¿ok? ¿Qué significa determinar? ¿Ok? Y verán ustedes que hay veces que el verbo no refleja lo que nosotros queremos hacer. Más adelante, vean ustedes, este es un resumen gráfico sobre esta jerarquía que les platicaba, ¿ok? Hay un nivel de complejidad de los objetivos a medida que avanzamos. Entonces, desde el nivel exploratorio, que es aquí el equivalente a nivel bajo, donde pues simplemente nos dedicamos a describir o señalar hasta el nivel muy alto, ¿ok? Cognitivamente hablando, analizar, sintetizar o evaluar. Es exactamente lo mismo que les estaba yo platicando anteriormente. Entonces, todo este proceso es importante para redactar el verbo en infinitivo, de manera que el verbo refleje de manera completa, concreta, lo que vamos a hacer, ¿no? Para que nuestro lector entienda cuál es esa acción que vamos a realizar. Y lo demás prácticamente ya lo hemos definido anteriormente, las variables, el modelo y el contexto. Entonces, vean ustedes, como ejercicio vamos a determinar, vamos a analizar estos objetivos de investigación. El primer objetivo que les tengo aquí preparado dice determinar la prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños en edad escolar en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo vamos a evaluar este objetivo? ¿Cómo vamos a determinar si está correctamente redactado? Bueno, vamos a identificar los elementos, ¿no? La acción, la acción en este caso es determinar, lo que quiere decir que nos encontramos en un nivel, explicativo, ¿ok? Vamos a un nivel explicativo de la prevalencia de la obesidad y sobrepeso de los niños, ¿vale? Entonces, en este verbo eh, estamos implicando que nuestra investigación tiene un nivel alto, cognitivamente hablando, y que nuestra responsabilidad no nada más va a ser medir la prevalencia de la obesidad, sino dar una explicación sobre el fenómeno que vamos a observar, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a explicar por qué sucede lo que vamos a determinar durante el ejercicio de nuestro proyecto de investigación. Entonces, contiene la acción, ¿ok? Variable o evento. ¿Qué es lo que se va a determinar? Se va a determinar la prevalencia de obesidad y sobrepeso, ¿ok? Es la variable o evento, ¿ok? ¿En quiénes? ¿Cuál es la unidad de estudio? Niños en edad escolar, ¿ok? Esa es nuestra unidad de estudio, entonces lo contiene correctamente y el contexto. No es lo mismo los niños en edad escolar de la Ciudad de México que los niños en edad escolar de la zona metropolitana de Guadalajara, por lo cual nuestro objetivo tiene todos los elementos técnicos que nosotros analizamos, ¿no? Y además, ya viendo el verbo y el nivel que tiene, vemos que no nada más va a quedar en la medición, va a haber una explicación de este fenómeno, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante revisar. Segundo ejemplo, establecer el mecanismo de acción del fármaco A en un modelo celular de hepatocitos
usando técnicas moleculares. Vamos a cambiar aquí el color de la cosa esta. Vamos a poner en verde para seguir acá. Entonces, ¿cuál va a ser la acción? Dice establecer. Establecer, ok. Entonces, establecer, vamos a ver si está, ok, está en un nivel explicativo, ok. Es un nivel explicativo. Y es correcto, ¿por qué? Porque lo que se va a establecer, ¿ok? Es un mecanismo de acción del fármaco. Entonces, eso requiere que los hallazgos que se tengan se expliquen, ¿ok? Entonces, no nada más va a ser una descripción del mecanismo de acción, sino que va a haber una explicación de las razones o los motivos por los cuales ocurre de esta manera, ¿ok? Entonces, contiene la acción correctamente. ¿Cuál es la variable o evento sobre la cual se va a establecer? Entonces, bueno, pues es el mecanismo de acción del fármaco A, ¿ok? Entonces contiene nuestra variable de evento. Nuestra unidad de estudio, ¿quién va a ser? Va a ser el modelo celular de hepatocitos, ¿ok? Entonces contiene mi unidad de estudio. Contexto, ¿ok? En este caso, nuestro objetivo no contiene ningún contexto. Ven ustedes que en lugar de un contexto, contiene esta frase que dice usando técnicas moleculares. ¿Qué fue lo que dijimos durante los minutos anteriores? Dijimos que nuestro objetivo no debe incluir para nada ningún abordaje metodológico sobre lo que vamos nosotros o cómo vamos a abordar ese objetivo. De manera que esta parte sale sobrando, ¿ok? Sale sobrando completamente, no es parte de la redacción de un objetivo metodológicamente correcta y podríamos dejarlo como establecer el mecanismo de acción del fármaco en un modelo celular de hepatocito. Listo, tiene todos los elementos que se requieren y debemos eliminar esa sección. Ahora vamos a analizar un tercer objetivo. Este objetivo es de biotecnología industrial, me parece. Aislar cepas bacterianas del género Streptococcus provenientes de ganado equino, bovino y porcino y evaluar su capacidad para producir ácido hialurónico en un medio de cultivo sintético. ¿Cuál es el primer problema que tiene esta redacción del objetivo? Bueno, vean ustedes. ¿Cuál es la acción de este objetivo? En realidad tiene dos acciones. En primer lugar, tiene aislar, ¿ok? Y después tiene esta otra que dice evaluar, ¿ok? Realmente lo que se está viendo en esta frase son dos objetivos en la redacción de uno solo. ¿Cuál sería la sugerencia aquí? Separar los objetivos, ¿ok? Metodológicamente, primero vamos a hacer el aislamiento, ¿ok? De los microorganismos y ya después haremos la evaluación. Incluso temporalmente son cosas completamente ajenas o diferentes. Entonces, primera recomendación, partir esta redacción del objetivo de investigación. ¿Por qué? Porque en realidad tiene dos verbos. Entonces, debemos partirlo, ¿no? Entonces, contiene las acciones, pero tiene dos acciones. Aislar qué? Bueno, aislar cepas bacterianas, lo que dice el primero. Además me da un contexto, no cualquier cepa bacteriana, cepas del género Streptococcus, ¿vale? Entonces, eso es lo que se quiere aislar. Evaluar, ¿ok? Fíjense, si nosotros separáramos el objetivo, pues tendríamos que evaluar que la capacidad para producir ácido hialurónico, ¿ok? Sería la variable o el evento del segundo objetivo, ¿ok? Um, ¿Cuál es la unidad de estudio? ¿Ok? En este caso, la unidad de estudio sería, en el caso del primer objetivo implícito, es el ganado equino, bovino y porcino, ¿ok? Esos son mis sujetos de estudio, mis unidades de estudio, desde donde voy a partir para aislar las cepas. Y acá, en el segundo objetivo, será el medio de cultivo sintético, ¿vale? ¿Requiere más contexto? Posiblemente no, ¿vale? Posiblemente no. Ya dependerá pues de la persona que esté realizando esta redacción. Entonces, vean ustedes, otro error, el error principal de esta redacción del objetivo es que tiene dos verbos. Realmente son dos objetivos diferentes. La recomendación es separarlos y cada uno ponerlo con los elementos con los que debe de contar, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo más. Comparar, ¿ok? Comparar la producción de hidrógeno y PHB, polihidroxibutirato,
por R. palustris, que es un microorganismo, en 2 fotobioreactores de diferente diseño, y luego entre paréntesis dice, por lote tradicional y tipo columna, combina esas tequileras. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, tiene una sola acción, tiene un solo verbo, eso está bien. El objetivo es comparar, ¿ok? ¿En qué nivel de pensamiento, qué nivel filosófico se encuentra comparar? Pues me recuerden ustedes, aquí se encuentra en el nivel descriptivo, ¿ok? Entonces va a ser una comparación. ¿Qué implica una comparación? Pues que tiene 2 opciones, ¿no? O 2 o más opciones, ¿no? Habrá una, dos, tres, ¿qué cosas? No sé, pero diferentes opciones, ¿no? Comparar. Entonces, ¿quién es el objeto de la investigación? ¿Qué va a comparar? Va a comparar la producción de hidrógeno y pHb, ¿ok? ¿Dónde lo va a evaluar? Pues lo va a evaluar en la cepa R. palustris, ¿ok? Eh, y listo, esa es la unidad de investigación, ¿ok? En R. palustris. Y el contexto puede ser los fotobioreactores, ¿ok? De diferente diseño. Sin embargo, la redacción de este objetivo está un poco, digamos, atropellada, ¿ok? O sea, en el sentido de que no nos da de manera clara y concisa, recuerden que es uno de los objetivos, lo que se va a hacer, ¿no? Ahora, vean ustedes, hay una comparación entre el lote tradicional y el tipo columna, ¿ok? Es lo que dice aquí. O sea, las opciones que tengo aquí es el lote tradicional, voy a comparar el lote tradicional contra el tipo columna, lo voy a poner como TC, ¿vale? Entonces, y me lo pone entre paréntesis, quiere decir que es información que se puede omitir, ¿no? Combinasas tequileras, ¿ok? Esto, por ejemplo, pues a nivel de redacción, pues, ¿cómo vas a comparar combinasas tequileras? Realmente no es un criterio ni nada de eso. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar este objetivo de investigación? Bueno, este objetivo de investigación, recuerden, va a iniciar con el verbo que, este, ya lo tiene predefinido, entonces comparar. ¿Qué es lo que se va a comparar? ¿Ok? Comparar el método de cultivo perdón, del lote tradicional versus el, el tipo columna, ¿ok? Comparar el método de cultivo LT contra LC, ¿ok? Eh, para, ok, todavía se puede mejorar un poco más. Realmente, lo que se va a comparar no son los métodos de cultivo, sino lo que se va a comparar es la producción del hidrógeno y del pH. Entonces, comparar la producción de H2 y PHB eh, entre los métodos de cultivo LT y TC, ¿ok? Que es el lote tradicional y el tipo columna, ¿ok? Y le podemos poner una comita para agregar el contexto, empleando vinazas tequileras como sustrato. Ok, entonces vamos a ver cómo nos queda este objetivo. Comparar, ¿ok? Tiene el verbo comparar. ¿Qué es lo que va a comparar? La producción de H2 y PHB, ¿ok? ¿Entre quiénes los va a comparar? ¿De dónde va a ser la comparación? Entre los métodos de cultivo LT y TC, ¿ok? Ahora, ahí todavía hay un error todavía en nuestro redacción del objetivo, porque nos dice empleando vinazas tequileras como sustrato. Eso realmente es un material o método, de manera que eso no iría en la redacción de mi objetivo, ¿ok? ¿Qué es lo que sí iría? La unidad de investigación, ¿ok? ¿Quién es la unidad de investigación? En este caso, el cultivo de R. palustris, ¿no? Entonces, comparar la producción de H2 y PHB entre métodos de cultivo lote tradicional y tipo columna en cultivo de R. palustris. Palustris. Ok. Ahora sí, tiene los elementos. Dice comparar, verbo que la producción de hidrógeno y PHB
¿Entre quiénes? Entre el método de cultivo lote tradicional y tipo columna. ¿En qué unidad? En el cultivo de R. palustris. Entonces, fíjense ustedes, e incluso este objetivo, esta redacción del objetivo, es incluso más concisa que la primera, ¿ok? Y no incluye elementos metodológicos, de manera que ahora sí que este objetivo está correctamente redactado, ¿ok? La sugerencia es que nuestros objetivos los planteemos tantas veces como sea necesario para que podamos tener una redacción final muy, muy concreta, ¿ok? Sería eso. Otro ejemplo, optimizar la extracción de ácidos orgánicos provenientes de savia hispánica empleando diversas técnicas, ¿ok? Vamos a ver, vamos a analizar este objetivo, vamos a analizarlo. Entonces, veamos, contiene un verbo inicial que se llama optimizar, ¿ok? ¿Qué significará optimizar? ¿En qué nivel estará optimizar? Bueno, optimizar no está en nivel exploratorio ni en descriptivo, más bien está en el nivel explicativo, ¿ok? Se parece mucho a establecer, por ejemplo, se parece mucho a relacionar, ¿ok? Entonces, estaría en un nivel explicativo, es decir, la optimización del proceso es un método que va a incluir una explicación, ¿ok? ¿Qué es lo que va a optimizar? ¿Cuál es el sujeto de eso, no? La extracción de ácidos orgánicos, ¿ok? La extracción de ácidos orgánicos provenientes de, ¿ok? ¿De quién? De savia hispánica, ¿ok? Es la unidad de investigación savia hispánica, ¿vale? Y después dice empleando diversas técnicas. Esta fracción de empleando diversas técnicas también es un error. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es cómo va a hacer la optimización, ¿ok? Ahora, hay que ver si este objetivo refleja completamente lo que va a hacer. ¿Cuál sería una redacción alternativa de este objetivo de investigación? Por ejemplo, supongamos que tenemos diferentes técnicas de extracción de ácidos orgánicos. Entonces, si tenemos la técnica A, vamos a llamarle aquí, la técnica A, que me va a tener una producción de ácidos orgánicos, y tengo una técnica B, que a lo mejor me hace la producción a este nivel un poquito más bajo, y tengo una técnica C que la voy a poner hasta acá arriba, esa técnica C que me da diferentes técnicas, ¿vale? Entonces, infiero sin conocer el proyecto como tal, que posiblemente lo que el autor quiere decir es que va a emplear diferentes técnicas de extracción de ácidos orgánicos de savia hispánica, y entonces lo que va a hacer es determinar cuál es el mejor método de extracción, ¿ok? De manera que la palabra optimizar como tal posiblemente no refleja el interés del investigador. Posiblemente lo que él esté persiguiendo realmente sea comparar, ¿ok? Comparar que las técnicas de extracción de ácidos orgánicos provenientes de savia hispánica, ¿ok? O podríamos poner a un nivel más, más bajo, ¿ok? Otro verbo que podría ser medir, ¿ok? ¿Medir qué? Medir la producción de ácidos orgánicos provenientes de savia hispánica utilizando esas técnicas. Entonces, hay que ver que nuestros verbos siempre reflejen correctamente lo que vamos a hacer, ¿vale? Último ejemplo, clasificar pacientes con diagnóstico de Alzheimer en grados de enfermedad de acuerdo a la escala de la OMS, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la tarea de este objetivo? Clasificar, ¿ok? O sea que va a tener varios elementos y los va a poner en diferentes compartimentos, ¿no? Estos compartimentos imaginarios que vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que va a clasificar? Pacientes con diagnóstico de Alzheimer, ¿vale? Esa es su unidad de investigación, ¿ok? ¿Cómo los va a clasificar? Dice, los va a clasificar en grados de enfermedad. Aquí en lugar de en, posiblemente podría ser utilizar la unión de por, ¿no? En lugar de en. Clasificar por grados de enfermedad, ¿ok? Entonces, estas cajitas van a reflejar diferentes grados de la edad. Posiblemente
de derecha a izquierda, más grado de enfermedad que otro, ¿no? De acuerdo con la escala de la OMS. Ahora, vean ustedes y no se vayan a confundir que esta fracción de la frase, de acuerdo con la escala de la OMS, no refleja un método como tal, ¿ok? Implica, es un contexto, ¿sale? Es un contexto de cómo tiene que lograr la clasificación de los pacientes, de manera que es correcta la inclusión de esta partícula de acuerdo a la escala de la OMS. ¿Por qué? Porque podría ser la clasificación a partir de otra escala, por ejemplo, ¿no? Y como tal no nos está dando ningún contexto. Entonces, vean ustedes, analizamos una serie de redacciones de objetivos de investigación. Recordar, por supuesto, que los objetivos de investigación seguirán la estructura de verbo, evento de estudio, unidad de estudio y contexto. Todo lo que no esté dentro de esos elementos particulares no tendrá sentido agregarlo y debemos de ser conscientes de los verbos que vamos a utilizar y en qué nivel de conocimiento lo vamos a poner, ¿no? Si realmente refleja lo que vamos a hacer. Como resumen de esta clase, pues veremos que los objetivos de la investigación van a partir de las preguntas de investigación, que van a tener que tener características SMART para que nosotros podamos llevarlos a cabo metodológicamente y que la redacción debe cumplir con ciertos criterios para que nuestro lector le quede completamente claro qué es lo que vamos a realizar. Entonces, con este contexto terminaríamos la clase de la redacción de objetivos. Viene también, bueno, vimos los criterios de evaluación de los diferentes objetivos y durante las clases anteriores también estuvimos viendo los criterios de evaluación del planteamiento de problema de investigación, de manera que eso ya no es ningún problema. Entonces, bueno, espero que esta guía les ayude a plantear correctamente, tanto desde el punto de vista metodológico como desde el punto de vista de redacción, los objetivos de sus proyectos de investigación. Si tienen dudas, pueden escribirme a correo electrónico y con mucho gusto les ayudo a solucionarlas. Y listo, que estén muy bien.